Belén González Torres, quien hoy será presentada pedido por su mamá y sus abuelitos. Acción de gracias a Dios por la vida, la salud y el trabajo. Marixa Genes, Rosa Genes, Gladys Genes, Yulmi Genes, Abner Genes, Merlin Genes, Sergio Genes y Brian Genes, pedido por Elena Cahueque. Acción de gracias a Dios por cumplir 9 años de vida, Alan Eulogio de Paz Camó, y por las bendiciones recibidas en la vida de la familia de Paz Camó, para que el Señor les siga bendiciendo en este nuevo año. Acción de gracias a Dios por la vida, la salud y el trabajo de la familia Zacarías Bedoya, para que el Señor les bendiga. La vida, la salud y el trabajo de Marcos Calchal y José Elías Calche, para que el Señor les bendiga en este nuevo año que hemos iniciado. Pedir por Sandra Che Melgar, rogando a Dios por la vida y la salud de Hermelinda Akawek, para que recupere pronto la salud. Rogando a Dios por las vocaciones de los seminaristas de nuestro vicariato y de nuestra parroquia, y por los miembros de la congregación Merinol. Rogando a Dios por la salud del padre Rogelio Guevara, por nuestros hermanos difuntos, por el alma de Gumercindo Bedoya, que estaría cumpliendo años de vida el 10 de este mes, pedir por sus hijos. Matachisa y Cachol, Tanani, Hultikan Kilep, Hultikan Licaco Jesús, Linkale Bruquin, Clichalena, Chak Sarelep, Sae, Chishye Chinkil, or Chishmayehankilik, Akeru Reheb, Chiruli, Sakal Rey, Lichosha Church. Anto Shinkobi, Utakonko, Chanchal Kachol, Sakumonil, Chiruli Chuka Dios, La Echar Kachosha Church, Toshaklik, Sakumonil, Toilok Chakish, Kak Ulak Lirekak, Likak Yochokil Kagua, Salikayam, Frigilibich, Perel 220. Nos ponemos de pie para recibir nuestro celebrante. Emmanuel,
Buenos días a todos. Vamos a celebrar esta Santa Eucaristía hoy en la fiesta de la Epifanía del Señor. Así se llama esta gran solemnidad. La manifestación, la presentación del Señor, la revelación del Señor a todas las naciones. Sashkaba lidio yukwabeh, lidios kajolbeh, lidios santil musik Lirusila lika kwa Jesucristo raon lidios yukwabeh, lishkunaki kon li santil musik chikwanta shak erik Queridos hermanos, somos pecadores, pidamos perdón y nunca nos cansemos de pedir perdón. Siempre es bueno delante de Dios, delante de nuestra conciencia, ser conscientes de que somos pecadores y sobre todo la misericordia del Señor. Escuas que tengan a Juan la olio que jinin que kili lo laj maye jain, bencuachi capaz culpalica amak, chirulika aqua Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, los arrepentidos, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ebliak shistawli santila lepsa choshach hunelik kwekep sachol chishtimankil ushlokoninkiru lah echareli katukwa. Shpana anch kulu lishtimankish lok ali kahunchi Dios litzakar reich hunelik hokanak koch beniake eblik ila sant eblik ila ang santi chosha lineke sau tikesh kapre chishpichankil uchishter kusinkish kaba likakana katukwa Dios lah job te sinkreli chosha chot hokana kakulu nak takanima utkater usich li oshichal a Dios rikilipich Juan Saliperel 51. La
Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por las estrellas, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salishbera karatili Dios kwa sa shuli profeta Isaías. Likakwa Dios natin nagchakchis umalreep likila profet. Naklikan na kachukwa Dios naratem likinsh lishkwaklikik litanamit Jerusalén. Likwan chak saliakap aut sa shpen talim tzuk lishlok alikakwa Dios. Shpan shdimal kwakilal likulul lishkulnik lirala lihunak chiribil. Kanako chirabinkil sa komunil. Liratin di Dios Juan salishul lah Isaías. Kuaklin at Jerusalén ut chatlemsum. Shwanak shkulung lakutan sakeng. Ut lishlokal likakwa shikeg saben. Ili oking Juan saliruchichot. Ut liakap namuelang reb litenamit. Aut saben takutano likakwa. Ulishnimal shlokal tak utung saben ebli tenamit techal sa la sakenkil utebli akwabek tebek sa shlem tsunkil la lokal taksi la kwilopal ut ilon chasutam sheshkunilep ain sheshutu chakrip ut yokeb chichal akwikin Ebla kwalal te chalher chak toch chinah. Ut eb la rabin tek amer chak chek Nakta kwakli takwilep ruk aho nakta sao lachor. Kau te tong ut ok lakwan. Banak Teshkam chak lishbiomalep litenamit kwankep chak chireli palau. Ut teshkastesia kwe lishsail echech eplipoyanam. Ila kame te chalher chak saib litenamit madian ut efa. Shishkunilep te chalk chak sashtepal saba. Ut teshkam chak nabal lior ut ahpom. Yokep chishpuk tesinkil resil lishkuankilal likakwa pratin li Dios. Takati hunili kasal maulis namen kini lok lasal unas stage hokai. Chate shlok oni tis hunile blitenami tat kakwa sa komoni. Chate shlok oni tis hunile blitenami tat kakwa. Atin Dios chak eta shak na le bli akwa be ut tika kru chol honak la ati kru la chol. Chis holomi ta shak la tenamit sa tikilal ut ebline ba chis beresie sa sjalalil. Sa komoni. Chate shlok oni tishkunile blitenami tat kakwa. Chat umak litikil chole nakwan che akwa behil. Kahoak lituktu kilal ho naktil kwang klipo sa shben liru chichot. Chikwang shkwankil chalen salipalau tok salipalau hunchik. Chalen sa linima frates tok sa shmari liru chichot. Sa komoni. Chate shlok oni tishkunile blitenami tat kakwa. Ebli akwa behretar sis utli kwankep sa shjili palau. Chesh ame chak si matan. Tishkunile li akwa beh chesh kuibrib chiruaan. Ut tishkunile blitenami chek angelak chiru. Sa komonil. Chate shlok oni tishkunile blitenami tat kakwa. Banak haan ta kolok reline ba lidyo chits amang. Alita obru ling an nateng ang shban aniak. Tarus tana
rueb linepa utli kwankep sa rah balru. Tish koleb stio li ashal ra kwankep sa komoni. Chatesh lakoni tish konileb litenami tatkakwa. Salishkap rakal ratili Dios kwan salishuli San Pablo rebla Efesio. Sa kunshilchak kutan inka ke kutbesi chak chureb li Cristian rishpanom chak li kakwa Dios rikinep li tanmit. Mukohota li Dios panun kili kwa Jesus rikinep chak li apostol o li profet. Tok retal nak nakot akon la ochish rilbalish ning kal rush panom kikin sa kajuam. La o lah babanel o kanako chirabinkil sa komunil. Nasjes kokain, eskwas kuisin, akshera bi resil naklios, shin shakab chishjebal erelish ni mal kaush, likishko chaksash kavali rusilal. Nekenao nakikut vesig chikuli moy ul, li mukmukil na alep, khochan ruli ito khashin siba payak erikin. Sablikutan kenumke chak inka kikut vesig shiroeb litinamit, khonak kut vesig anakwan shiroeb li santil apostolios, utep li prophet shpan li musike. Ana in li mukmukil na alep naksashkawali Chris Jesus ebli makweb akudi tere chani akwi li rosoptesiom li Dios khunakeb achik chitsek kwalek anakwang krikineb la khudi. Kot tetakong salis jechiom li Dios shpan li chabil esilal ratin li Dios. Salis chabil esili kwa Jesus ibambil pan San Mateo. Nashkutikal shimal shkaush li kanaka chuka Dios rikinep chaklitanamit naktacho la kun kolonel aran Belen ut kwankep wing ek naonel chirish li chaib keril chak li shaymal dik alto sarelep sake ut ke chal chishlokoninkil ut chishtiechinkil lish biomale relik al Jesus to shaklik sa komunil ut kabichali aleluya. Chakli chaymal to sa relep sake ucho chaljish lokoninkil li kakwa. Erikinakta shaklika kwa Dios. Kanakta shak anquikin. Rishabile sili Jesús si bambishban San Mateo. Li Jesús que yolak aranjes Belén sastepal Judea naklach Herodes kwanchak chi akwabehil saeb likutan ang kwankep ke chal chak sa relep sak kolek ok Jerusalem ud keshpat barkwang lish akwabehep la Judi yolak jbangnak shkil chak lish chi Chaimal toksa relep sak ut shochal chi slokoninkil. Nakirabi aing li akwabeh Herodes ki ok shkaus hokaneb ahkui chi hunilep la Jerusalem. Doha nak la Herodes
kish utub chishunilep lish benil ahtih ut eb lah tib reli tenamit us kishpat irieb bar taoyolat li Christ ut eb ang kestiere arang Belén sastepal Judea Shbangnak hok kan tibambil chak shbang li profet ulad Belén shchochel la Judá mokohwal kach inat tasa shian kep lishnimkal shtepaleb la Judá Shbangnak akwik tael jung kamol be li tabresin rele lintenamit Israel Dohanak las Herodes kishbokep las chimuk umo ut kirapi kirikineb hok takal shkuntung lischaim kishtaglae Belén ut kishtie ayukesh tiloman chakri chius likulal ut nakte tau tuleye resil kwenrenak tinshik ahkui lain ut tinglok on chakru nak eb aang kedapi li kistiel li aquaveh keoeb tohanak li chaim li keril chaksa relep sak chi yo chi shik kamolpe chirueb toh retal koshaklik sa shben li na aheh kwankui likulal nak eril li chaim kahkonak keosaok sashol oshe okak sa likabl utkeril likulal kwan riking lish Maria linapeh keshkwikib rib ut keshlokon ni ru keshtelish kulep alep ut keshyechi shmatan oro pom ut mir chirish ang kikut sin chirueb sashmakeb nah inka desukik riking la Herodes okangnak kek sash tenamiteb ut halang chi be keshkam. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo de Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres más en manera alguna la menor de entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oírlo al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que había visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María y su madre. Postrándose lo adoraron y después abrieron sus cofres. Le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Rating lika kwan Descansen un momento, pues no se vayan a dormir. Hoy estamos celebrando la Epifanía, la gran fiesta, la solemnidad del Señor Jesús. Y tenemos acá a nuestros hermanos de la canoa que nos vienen siempre a acompañar en la liturgia
con los cantos, con la palabra del Señor, los cantos en quechí. Me imagino que para algunos de nosotros, ¿verdad?, que no sabemos ni cantos ni en español, ni cantos en quechí, nos quedamos igual, ¿verdad? Porque hay algunos que sean cantos en castellano, no abren su boca, mucho menos ahorita en quechí que venimos acá, ¿verdad? Porque la mayoría de las comunidades quechíes tienen su himnario, ¿verdad? Levanten su libro de canto, el beach, ¿verdad? Levanten su libro de canto, la mayoría de ellos tienen su canto, ¿verdad? Y nosotros los castellanos, a veces ni sabemos que hay canto, ¿verdad? Para las misas, ¿verdad? Es algo muy hermoso, ¿verdad? Les agradecemos a ellos siempre con su ejemplo, su perseverancia en la fe y que nos vienen a animar. Y sabemos que la misa, pues la estructura es lo mismo, ¿verdad? Los cantos, gloria, ten piedad, el gloria, después viene el aleluya, después el ofertorio, después la comunión y el santo, la comunión y después el final, ¿verdad? Que siempre se canta a la Virgen María. Entonces, queridos hermanos, hoy dice la palabra del Señor que habían unos reyes, unos hombres sabios que fueron en búsqueda de Jesús, se pusieron en búsqueda, se pusieron a caminar, se pusieron en acción. Cuando nosotros vamos caminando, tenemos un objetivo a dónde llegar. Vamos a la parcela, vamos con la mentalidad de que tenemos que caminar 1 hora para llegar a trabajar. Vamos a la parcela, ¿verdad? Vamos al mercado. No creo que alguien se va a salir de su casa, se va a caminar así solo a lo puro loco, ¿verdad? Siempre hay un objetivo del caminar. Y entonces estos reyes, dice, unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Pero inicia el evangelio diciendo, Jesús nació en Belén. Entonces dicen los reyes, ¿dónde está el rey? Porque hemos visto surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando Jesús le dice a Tomás, y en Tomás estábamos todos nosotros, porque cuando Jesús hablaba a una persona nos miraba a nosotros, que hemos creído. Dice, dichosos los que creerán sin haber visto. Nosotros somos igual que estos magos que hemos escuchado la voz de Dios, la voz de Jesús. Todos nosotros sabemos que existe Jesús. Sabemos que Jesús dejó un plan, un evangelio, un mandamiento, el amor. Lo más principal, nos dejó la iglesia, los sacramentos. Hemos escuchado la voz de Jesús y vamos en nuestro camino. Y hoy estamos como los magos, estamos en la mesa del altar, estamos en el pesebre, donde hemos venido nosotros buscando a Dios, porque cada uno de nosotros busca a Dios. El estar aquí es buscar a Dios, necesidad de Dios. Sabemos de que somos hijos de Dios, somos criaturas, que Él es nuestro Padre, que ha dejado un proyecto de amor, los sacramentos, su palabra. Y entonces dice que fueron a buscar, a preguntarle a Herodes. Recordemos que Herodes pues es la representación del mal. Eliminar a Jesús quería Herodes, porque le hacía la competencia. ¿Sí? ¿Cómo un rey va a permitir que dentro de su reino nazca otro rey? ¿Verdad? Es inconcebible. Entonces Herodes le dice, pues se sobreexalta, llena de miedo, de espanto, y toda Jerusalén con él, dice. Pero también Herodes hace un estudio de dónde tenía que nacer el Mesías. Llama a los sabios de ese tiempo, a los sacerdotes, escribas del pueblo, y le contestaron en Belén. Y había una profecía para Belén, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor de entre las ciudades ilustres de Jerusalén, de Judá,
pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo. Entonces, aquí tenemos el nacimiento, tenemos nosotros en la tradición cristiana los nacimientos, donde están representados, solo que estos reyes quedaron de una vez congelados ahí porque no se pueden mover. Y ahí están Melchor, Baltasar y Gaspar, según la tradición cristiana, Melchor, Baltasar y Gaspar. Y entonces estos reyes, estos hombres ilustres, sabios de ese tiempo, llegan y miran la estrella, Chaim, la estrella que los va guiando. Hermanos, y para nosotros, la estrella, ¿cuál es la estrella? La fe de usted, la fe que cada uno de nosotros tenemos. Pero la fe es guiada también por la estrella madre, que es la iglesia de Dios, fundada sobre los cimientos de los apóstoles. Porque todos nosotros tenemos la dicha, la gloriosa dicha y el orgullo sagrado de haber nacido y de estar en la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Tenemos esa dicha. Somos pecadores, sí. Hay escándalos, no lo podemos ocultar. Pero la única institución desde los tiempos de los apóstoles que tiene 2000 años ininterrumpidos, con sus papas, con sus concilios, con sus escritos, con sus santos, con sus caídas, con sus victorias, sus derrotas, se llama Iglesia Católica. Y ni una más, ni una más. Es algo que nos tenemos que gloriar. Ni príncipe de paz, ni profecía, ni eso es lo mucho que tendrán 500 años, lo mucho, ¿verdad? Pero la iglesia viene, y por eso es que a veces a algunos les es fácil juzgarla, porque ya 2000 años ha pasado un montón de cosas. La estrella nos guía a nosotros. En la iglesia nosotros tenemos esa certeza de la doctrina segura sobre la familia, sobre la vida, sobre la sociedad, doctrina social de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, pero cuando estos reyes, llegan y miran que está la estrella, por eso también ahí en el nacimiento hay una estrella que parece sol, ¿verdad? Pero más que estrella parece sol, pero es una estrella. En sí el sol es una gran estrella, ¿verdad? Pero dice que se alegraron, se pusieron felices. Ustedes pueden imaginar el rostro de esos hombres, que en estos reyes está representada la humanidad entera, porque esos hombres venían de Oriente, representan a todas las razas. Estos hombres eran paganos, no eran del pueblo de Israel, sin embargo fueron a adorarlo. Ellos nos representaron a nosotros, porque nosotros no somos del linaje de la sangre de Israel. Y dice la palabra del Señor que se alegraron, se llenaron de gozo, abrieron sus cofres, le presentaron lo mejor que llevaban, el tesoro. A nosotros, queridos hermanos, seamos que tengamos fe grande, fe pequeña, que hayas estudiado, que seas un intelectual, que seas un campesino, que seas un empresario, que seas hombre, mujer, indígena, ladino, todos debemos de adorar a Dios como los Reyes Magos. Abrieron sus cofres, rindieron pleitesía ante lo sagrado. O rindo mi voluntad, mi inteligencia, todo mi ser a Dios, o no le doy adoración, ¿verdad? Ellos, dice la palabra del Señor, que lo adoraron. ¿Y a quién se adora nomás? Solo a Dios. Solo a Dios se rinde oración, solo a Dios se le da el corazón, con toda la plenitud, con toda la alegría. Le ofrecieron oro, porque es Dios. Le ofrecieron mirra, porque es humano, porque Jesús iba a morir. Le ofrecieron incienso, porque le ofrecieron toda la existencia a Dios, ¿verdad? Y también nosotros, queridos hermanos, cada vez que venimos a la Eucaristía, cada vez que venimos, tenemos ese encuentro con Dios, nos dejamos impregnar por ese Dios pequeño. Ahí está en el nacimiento, un Dios bebé, pero también un Dios en la cruz,
pero también un Dios resucitado, que nos mira con amor. Y nosotros, los discípulos de Jesucristo, tenemos que ser personas alegres, porque un discípulo de Jesús triste no conquista a nadie, no convence a nadie. Dice, un santo triste es un triste santo, ¿verdad? Y no solo se trata de tener los dientes pelados, va a parecer, miren qué contento estoy, ¿verdad? No, se trata de una actitud toda la vida, ¿verdad? De impregnar nuestra vida, nuestra familia, nuestra vocación, nuestra profesión de esa alegría. Soy hijo de Dios, tengo esa oportunidad de acceder al cielo, me acompaña el Espíritu Santo en mi interior, soy pecador, por lo tanto debo ser más humilde. Dios está conmigo, nunca me va a abandonar, su promesa está conmigo, tengo una madre que me ama, tengo la intercesión de los santos, tengo mi iglesia, ¿verdad? Y voy para mi casa eterna. Aquí no es mi casa, la alegría del discípulo. Así, queridos hermanos, que hoy todos nosotros, junto con los reyes, vayamos a adorar a Jesús. Vayamos a adorar a Jesús en el altar, en la Eucaristía, en su palabra, en el Santísimo Sacramento, cantándole y adorándole como los reyes. Abramos nuestros cofres. Muchos de nosotros, queridos hermanos, tenemos prejuicios. Yo a veces cuando me pongo a platicar con muchas personas, me doy cuenta de que a veces el concepto de Dios que tenemos no es el concepto del Dios de Jesús. Hay personas que creen que la salvación viene por la manera como uno se viste, por la manera como uno come. Tienen un Dios que castiga, un Dios que ya te va a mandar una enfermedad. Un Dios, no, queridos hermanos, es el Dios de Jesús, el Dios humilde, tierno, que hoy los reyes llegan a adorar. Vayamos nosotros, quitémonos nuestras coronas, corona de orgullo, corona de prepotencia, corona de que ya lo sabemos todos, corona de tantas coronas de odio, de prepotencia, de venganza, corona de alejamiento de Dios. ¿Hace cuánto que andas con una coronota así grandota, verdad? Pongámosle un pecado, la corona del pecado, y rindamos nuestro corazón, rindamos nuestra mente, nuestra capacidad de pensar delante de Dios, la fe que se tiene que humillar. En el momento que usted se humilla, el Señor lo exalta. En el momento que usted se abaja, el Señor lo sube. En el momento que usted reconoce su pecado, el Señor le da la gracia. Así funciona la misericordia de Dios. Uscomonesh Marit Kakwascui Washibak Liatin, Lish Kabianakwang, Nanjelash Lakakomon, Ekchi Linakoe Rabi, Marah Linakoe Rilakwi. Anakwan Chokochi Ishnin Kainkil, Lish Kutbesinkil, Lish Diosilal, Li Jesus Chiruchish Hunil Liruchichoch. Kunli Naleb Lit Saok Kachol, Marah Litos Kawubresi Salikapabal, Anak Kamali Chokora Pinkil li Reyes Magos Chankebre Marajep la Chancosa Perchi Chokora Pinkil Nakane Baki Huna Kwabeh li Sheril Chak Chaimal li Colonel Toxarelep Sake Aban Ustane Kwanke Chak Lish Kwankilal She Koochi Sikbal li Ashal Nim Kuchik Chiruebaan Nanume kuchiklis kwankilal sa beneban. Kokanak utlao na kwang. Karuli ka kwankilal re naking kadoshik chisik bali Jesus. Andit ka kosla di Jesus naskutlis Diosilal shbanak nakil nak eblis ningkal rune ke shik chisik bali. Chokeke lao chokochi rapinkil nak shegulak chistaubal sheril shesao sa chol. Kamachos ya ali padre, barcuan Israel cachó la o naknakoshik sa Santa Iglesia, chis rapinkil ratin kakwa Dios, chitzakon krikin li shunsha kalil, marach chitzakon krikin li ratin.
Masasa le kachol marakwan litochi chilengre le kachol. Hokaut na kakeretal na kebain di sailalep di chol di seskut na sestaw di akwabekre di hunili ruchichot sestiech ismayeh. She ashtesin lao salika komonil salika alepal nanti nak hunilo nak kuang hun di nimla saich olehil nakatau salika juam marak salika hunkabal nakahakish pancho shinkira li Dios hoka nakache kuan li mayehak kama nakwein ses banu eblah sestiech ismayeh ses astesili hokeal di chinausal li karerure reli akwabeh li takolok li ruchichoch anak kuan la o kakoslak arulit kamayehare li kakwa barkuan li kakule balit kate tres sokbal ut kakere li kakwa li kuan kikin nangkoslanak chikahunilo chocho chikunak mukot kachechi tachik akreru li na chemang li na ilmang abachik li kachol abachik li kajuam abachik li sail kachol li kachechire li colonel li axjola kamas de padre kuan kui mil chiab jolahik ut kishakap hun li tak amo kapere nak togulak sali hunelik juam han li nakasik chaka hunilo chanchana keblah se sik chakli Jesus tohretal so estaw kama nakijoko la ona kwang nako shik joko chi bek chi sikbal li kahunelik juam utana indi saok ki kachol nak kwang hun li nak amok kabe han ka santa iglesia kinkarah li ka iglesia para kwan li kara khirul chara khirut kataw li kabere shik chi sikbal li kahunelik juam ko kana chi saok sa kachol chi kahunilo kahunahyak li sail kachol li kineb eblah ebli akwa behilali tenamit di sikok chakre di Jesus ut di kubsi chakrip chiru kakubsia kakqib lao kakhanapa kakqib rubel di akwa behiom di kakwa di kikulun sa kajang Shaklim kesh hunilesh vamos a hacer nuestro credo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María, padeció, fue sepultado, muerto y resucitado al tercer día según las Escrituras? Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria? ¿Creen en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Confiesan que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados? ¿Esperan la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestro tamán. Ahí el anciano, por favor, se acerca aquí en medio para que nos dirija esta oración comunitaria. No temamos, queridos hermanos, de abrir nuestra boca, nuestro corazón, ya sea en voz alta, en silencio los corazones, que cada uno de nosotros pida por su familia, pida por la comunidad, pida por el mundo, tantas situaciones que podemos orar. Escuatquetin, chotijok, choelajin, chirulika yukwa, sasbeneb, likesh cristianil, hokwi, likesh ahpanelil, likuankep, kunsub rubel, chosha, shben kwa, sasbeneb, la likuankep, san ralbal ru. Entonces nos vamos a poner un momento de rodillas y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo, nuestra vida, salud, familiares, todo lo que nosotros podamos. Oren, queridos hermanos. Gracias, Caticua Dios Jesús, Ana Juan Juanco, Arense, Comunil, Ana la Cuates, Cabe, la Plata, Setola,
aram Belén. Bantu sa ke tiskunid Kristiyan kung ke arin chabing sinawak di senmit. At Diyos at insuka latak kila etares katuan. At kasikat kapwa dan nikasat manusia yakwatin sa atinak dan Kristiyanak akutin. Te pedimos, Señor, por todas las situaciones que nos están afectando para que tú vengas en nuestro auxilio, por el mundo entero, por las situaciones de las guerras, el endeudamiento de los pueblos. Señor, líbranos de la corrupción, líbranos de las enfermedades, líbranos del coronavirus, líbranos de todas las pandemias, Señor. Protege nuestra familia, protege nuestra comunidad. Danos un corazón de justicia y de paz. Te pedimos, Señor, por todos los que están pasando dificultades grandes de salud, existenciales, Señor, por los hogares que están siendo destruidos, para que tú pongas paz, pongas amor en cada uno de los matrimonios. Te pedimos, Señor, por todos los jóvenes que andan en busca de un trabajo, para que se los concedas. Por aquel hombre que salió en busca de un trabajo para alimentar a su familia, ayúdalo, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades, por todos los que gobiernan los países, para que en el amor, en la justicia, en el derecho puedan regirse bajo tu mirada. Por los que están enfermos en los hospitales, los que están enfermos del corazón y del alma, para que tú seas su salud, les des la paz, la misericordia. Te pedimos por todos los sacerdotes, obispos, por la iglesia entera, por cada uno de nosotros, para que siempre nos des aquello que más necesitamos. Para que el Señor nos bendiga en este año 2021 y proteja a los pueblos, a las naciones de todo proyecto de maldad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, hoy. Pedimos también por cada uno de nosotros, por nuestras comunidades, que nos dé el Espíritu Santo, ese gozo, esa paz, esa ciencia, todos los dones y todos los frutos, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Alcacua, chacuavita, chaca, tamao, muchaqueta, chaque, chiscunili, nacatama, chacusas, cabali, cacua, Jesucristo. Sasa kachosh vanilqakwa akshuratina anakwan. Kela olish loqninkiru rikishye chinkili kamayeh chiru. Reshmatu shinkili karabal ut kakolbal. Nakaan kishmayeharib ut koshmayehah kuilao. Rochbenaan. Chokreta lilikabatyoshyom. Katiechiak likacho likatuam ut kakangel chimayeh. Ho sheshwanuchak lahke. Chihokan bichankori kilibich. Juan Saliperel 64.
Sashmaye Kakwa Kesu Animas Tokalidio Teoshikot Vichakot Y Jesús Tachanmekim Chichocho Saliatam Amaye Kachok Spangoki Sa Omnidyon Spang Litakyuam Sashkaba Kakwa Kristo Animas Tokalidio Testijo que Squacuetzin, Renaja, Mayejaí, Licuejo, Ajuilere, Chigulán, Tachán, Chiruli, Nimán, Juan Dios, Yucuabe. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Erikinak tashakli kakwa Dios. Kakwaklesea kachol. Yoshin kuchiruli kakwa. Relichi yalnak akuluda kakwanak laoto bantioshin todo lo coninchaku aali kakangel nakatao kuika kolbal aali tentosa kamben yalarbar uyalahok anima jual juneli Dios sash kabala rarokila lal likakwa Jesucrist aan la kuating li shayobtesi kui li chishunil aan kitagla aan saruchichoch Kishkam kacholel kasulel nak kiyola rikin likalola na Santa María shban rusili santil musike renak anak lah kololke rikin shpabankila kwahom kishchirib li ruk chirukrus kishmayeha chireb sajbali kam re shabankil shwankil lishwaklihichi yoyo Uchi hokan kishkaktesi chaku, jun santil tenamid, jun teb chiptakal, panale, pavanel. Hokan bial kakwa, nakanimarula local, ut benebli ángel, benebli san, kasubicha, chihokain. Relichi yana santada kakwa la di yoblepal chishunili santilal. Chaoy tashak la musik resato sinkil lechiomai. Renak tagla ruchok chite kankil shkikeli kakwa Jesucristo. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Hokan akui chirili kwa kichap lisek. Que Dios kuichik chaku kishke rebli tolong ut kishtie. Chek ut chesh ak chirelisek aing lisek relinkinkel chok relik ak junelit sumkwang linkinkeli taoye sae kaba usash kaba nabaleb sabaleb limaak chep anu aing resnimankil inhul tikankil. Chikaya basilis ni mas localis sacrameli kapavan. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que tu Hijo único, eterno, como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se han muerto en la esperanza de la resurrección, por Gomercindo Bedoya y por todos nuestros familiares difuntos, amigos, conocidos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Shvan likakwa Jesucristo, riking ang utsash kaba ang Akwe anim ahwah Dios yukwabeh, sashkunahili santil musikeh, chishkunili kwankil, chishkunili lokal, junke kutan. El Señor Jesús nos enseñó a rezar esa bella oración del Padre Nuestro. Dirijámonos también nosotros con esa bella oración que el Señor nos enseñó. Likakwa Jesucristo, solo kocharabi chitihok chirul kayukwa Dios hokan naklao chianchal kachol kayabalish kabachi hokain.
Choacolata shakat kakwa chirulin kaus uchaqueta shali tuk tukilu silal saka yuam renak de cambilak on rikin la kusilal majoke chikto makoku chocolek chiruli chahkilal na kolbenish mal shalikli kakwa Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Chicuanta shake erikinglish tukilu silali kakwa Dios. Chek es ahí lechol cherebil erib. Desen un signo de paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el que los reyes magos fueron a adorar, le abrieron su corazón, le ofrecieron los cofres llenos de tesoros. Este es el que hemos venido a adorar nosotros, el que nos mira con amor y misericordia y que nos quiere también llevar a su vida íntima, la vida en Dios, la patria celestial, el cielo. Ang ailish karneli Dios ni nasaj lish maag li rochichoch uschak reeb li bok bilep chetse kankili lo lahkwai. Li se kwali kakwa Jesucrist nishkam salihunel lik juam. Nimpa kulak bishonalil nak takahuna kibrik ili kakwa Jesus aksh kakawre silishna ahli kakwa salikachol dikin rabinkil ishlok lahatin hokanak khilo kochak chishkulbal likware lika yuam litakatawki likako ishkok lahi kachol ut katusak chakib chika hunilo ut yokosh bichankil bich dikin likwan saliperel 91.
Qué dicha estar comenzando este año de la mano de Dios, consagrando nuestra familia, nuestra vida a Dios, todo con Dios, nada sin Dios. Le agradecemos por esta oportunidad que nos da de acercarnos a su palabra, adorarlo en espíritu y en verdad y disfrutar de esta Santa Eucaristía. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sientan un momentito, vamos a dar unos avisos parroquiales. Siempre para aquellos hermanos que tengan voluntad de seguir colaborando con la pintura de la iglesia, siempre están allá los hermanos. Todavía como la situación está un poco difícil, la situación económica, todavía no se ha logrado completar lo que queremos para pintar nuestro templo. Pero si alguien desea, alguien tiene la voluntad y la capacidad de seguir colaborando con 5, con 10 quetzales, lo que sea, siempre están nuestros hermanos allá en el atrio de la iglesia. Muchas gracias también a las personas que colaboraron en la compra de la rifa de la moto para la construcción del salón parroquial. En este año 2020 queremos terminar ese salón y siempre lo vamos a estar molestando ahí con alguna colaboración. Muchas gracias, yo estaba viendo ahí los listados de mucha gente de todos los barrios que colaboraron con sus talonarios. Algunas personas compraron 2 talonarios, 3 talonarios, ahí estaba viendo. Muchas gracias, ya la rifa ya se hizo el 31 de diciembre a las 9 de la noche y pues el ganador también ya se dio a conocer, es del barrio Las Delicias. Ahí les vamos a estar enviando pues la información, quién es y en qué momento va a recibir su premio también. Se hizo una recaudación, pero como la situación está pues un poco difícil, pues siempre fue menos que otros años, ¿verdad? Entonces muchas gracias a ustedes por su colaboración. También la fiesta de Cristo Negro en este año se realizará en cada parroquia. Tenemos que volver siempre al origen, la parroquia, y entonces esta fiesta de Cristo Negro se va a hacer en todos los barrios. En todos los barrios, por favor, familias católicas devotas al Cristo Negro y al Cristo Negro de Esquipulas, pueden llevar sus velas a su barrio, ¿verdad? Un vela con el nombre de su familia, por ejemplo, familia de la Cruz Flores, familia Chen Chol, ¿verdad? Con una veladorcita para adornar ahí donde está el Cristo en sus comunidades. Se sugirió pues que se empezara la novena el 7, pero si alguna comunidad quiere comenzarlo el 6, que bueno.
Tenemos que hacer nuestra novena al Cristo Negro de Petén, y cada barrio, cerciórese ahí de la hora que va a ser la novena, participe en esa novena, ofrézcalo por las santas llagas de Jesucristo, por su familia, por sus intenciones. Recuerde que esa fiesta, pues se les invita a cada familia a participar de la novena, que inicia pues aquí en el centro, iniciará el 7 de enero. El 7 de enero, y dijimos que va a ser a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 4 de la tarde va a ser aquí en el centro la novena. Cada barrio iniciará a diferentes horas. Aquí va a ser a las 4, de las 4 a las 5. Y también el 15 de enero tendremos nuestra Santa Eucaristía a las 6 de la tarde. Las mañanitas o las alboradas será a las 6 de la mañana en punto. Habrá marimba y pues estará muy bonito. Y entonces los invitamos también a ustedes que apoyen en sus barrios también retomar esta fiesta. Se recuerdan que muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos fueron muy devotos del Cristo Negro, ¿verdad? Y ya como en las nuevas generaciones como que eso ya se va quedando. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuántos de ustedes no tienen fotos cuando fueron chiquitos? Los consagraron, los llevaron a Esquipulas. Pues el Cristo Negro pues está en medio de nosotros también, ¿verdad? Nuestras realidades. Es un Cristo sufriente y es un Cristo que nunca nos abandonará. Su presencia espiritual y también real en medio de nosotros. El sábado 9 de enero, asamblea parroquial en la iglesia a partir de las 8 de la mañana. Se le invita a todas aquellas personas que tengan pues un encargo, un ministerio, pues que se vengan también para ponernos de acuerdo en el trabajar del año 2021. Invitados todos los que están trabajando en las comunidades y barrios. Estas personas contraerán matrimonio: José Domingo Leal Gabriel y Teresa Mejía Quintanilla, César David Sac Barrías y Eleana Victoria Chacón, Daniel Torres Bárcenas y Vilma Azucena Castañeda Ramírez, Pablo Rash y Aurelia Caal. Si alguien sabe de algún impedimento, favor de comunicarlo en casa parroquial. De lo contrario, se realizarán estos matrimonios. Nos ponemos de pie y pedimos la bendición del Señor. También el Señor sigue llamando. Si en este año 2021 algún joven tiene inquietudes vocacionales, que el Señor pues ha puesto en su corazón el deseo, ¿por qué no ser sacerdote? Por favor, platique con nosotros, Padre Rigo, Padre Osman, también algún catequista, ¿verdad? Alguna hermana religiosa, y por favor avísenos, porque pues el Señor sigue llamando, así como ha llamado a millones de hombres y de mujeres. Si alguna jovencita también siente inquietudes vocacionales, también acercarse con las hermanas. Hay muchas congregaciones también donde hay diferentes vocaciones, diferentes llamados que el Señor hace. Así, queridos hermanos, el Señor sigue llamando y también se necesitan muchos sacerdotes en Petén. Qué bonito sería que aquí en Poctún fueran ya unas 5 parroquias, ¿verdad? La atención, por ejemplo, Machaquilá una parroquia, el centro una parroquia, Ixobel otra parroquia, allá por la Compuerta otra parroquia, y de este lado de la Machaca otra parroquia, ¿verdad? Sería bonito, atención pastoral, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Porque ya el pueblo es tan grande que ya uno no se da abasto, ¿verdad? Ni para visitar enfermos, ni para estar en los velorios. Por ejemplo, en las comunidades cuando alguien muere, no tienen oportunidad de sacramentos, ni de unción, ni de la presencia del sacerdotal, ¿verdad? Porque las comunidades están muy lejos, ¿verdad? Se necesitan muchas vocaciones sacerdotales, y máximo en Petén. Qué bonito sería de que de las familias surgieran los sacerdotes, de las familias peteneras, tunenses, de las familias también de Abolengo, familias humildes, familias de todos los estratos sociales, ¿verdad? Porque el Señor sigue llamando, así como llamó a Pedro, Santiago, a Juan, a Mateo, gente trabajadora, también sigue llamando hoy a muchos jóvenes, que no teman de responder a ese llamado de Dios. Vamos a pedir esa bendición especial para nuestras vidas en esta fiesta litúrgica, en esta solemnidad. Que Dios, quien misericordiosamente los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable,
derrame su bendición sobre ustedes y fortalezca su corazón en la fe, la esperanza y la caridad. Y puesto que siguen confiando a Cristo, que hoy se manifestó al mundo como una luz que brilla en las tinieblas, que Él haga que también ustedes sean luz para sus hermanos, para que así, cuando termine su peregrinación terrena, se encuentren con Cristo, el Señor, luz de luz, a quien los magos buscaron guiados por la estrella y llenos de gozo lograron encontrar, y que el Señor los bendiga. Sash kabali Dios yukabeh, li Dios kajolbeh, li Dios santil musique. Kawa Dios tashak chiberesing ere. Pueden ir en paz. Que tengan una bendecida semana de la mano de Jesús y María. Kabatusyak lilok laksantil mi shain sa komonil chisa sa kachol likinep shkebal reta nakikakwa nak magaho nak nakoshra nak kishtaklachak liralal rekakolbal chikokan chikochben li kakwa Jesús bantushinko chiruli kakwa Dios likilibich kwa sa liberel 340. Démosle un aplauso también a los hermanos de la Canoga que nos han venido a animar. Gracias a los coordinadores, ancianos, músicos, ministros, acólitos y todo el pueblo de la Canoga que nos ha venido a animar, y pronto estaremos ahí en la Canoga, primero Dios. Ánimo, hermanos, y adelante.